Hola mis queridos developers, les doy la bienvenida a este nuevo video. Después de algunos meses de inactividad regresamos con todo y arrancamos con un curso de manejo de excepciones con Java y Spring Boot. En este curso la idea es que arranquemos por los conceptos más básicos del manejo de excepciones en Java y logremos adentrarnos hasta una aplicación web con Spring Boot que probablemente integraremos con una librería frontend como PrimeNG, Prime React o Prime View para tener un escenario bastante real acerca de lo que es el manejo de excepciones en una aplicación web tradicional. El primer concepto que vamos a entrar a explorar en este curso es ¿qué son las excepciones? Las excepciones, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no son errores de la aplicación, sino que son caminos alternos al flujo normal de una aplicación. Una excepción se puede componer de muchas cosas y puede llegar a tener un proceso muy complejo detrás. Si tenemos, por ejemplo, una aplicación que se encarga de sumar números, naturalmente va a ocurrir una excepción en dicha aplicación si nosotros ingresamos valores, por ejemplo, como letras. No se pueden sumar letras, bueno, a menos que sea JavaScript. En un lenguaje fuertemente tipado no podemos hacer el uso de la suma de letras si estamos definiendo los valores de entrada como números. Y así como este caso podemos tener un sinnúmero de casos que no son contemplados dentro del flujo normal de la aplicación y nosotros como programadores lo que tenemos que hacer en muchos casos es tratar de controlar todos estos flujos alternos. Si tenemos una aplicación cuyo registro únicamente es para personas mayores de 18 años, nosotros tenemos que cerciorarnos que nadie tenga una fecha de nacimiento que al calcular su edad sea menos de 18 años. Si eso sucede, probablemente tendremos que mostrar una excepción en la aplicación. Y así como este ejemplo, pueden haber muchos otros de acuerdo a la lógica de negocio de la aplicación en los que nosotros como programadores tengamos que entrar a anticipar o a mostrar errores o mensajes más bien específicos a los usuarios indicando por qué un parámetro de la aplicación o un comportamiento de la aplicación no es el esperado, ya sea porque introdujeron números donde van letras, viceversa, porque algún dato no es válido, porque la fecha de expedición de su documento no es válida, en fin, todas estas son las excepciones que nosotros podemos entrar a controlar. Después de esto, ya por detrás de esta aplicación, es decir, en el backend de la aplicación o en la lógica de la aplicación, podemos nosotros tener algo tan sencillo como simplemente guardar en un archivo de log o registrar en un archivo .log qué sucedió con la aplicación, que por cierto aquí también vamos a explorar cuál es la forma correcta de generar estos archivos de log. No es simplemente poner un mensajito, ocurrió un error. No, en el log lo que mejor podemos hacer nosotros es registrar información que sea útil para nosotros las personas de desarrollo. No cualquier información, no información del usuario, en fin, esto lo podemos explorar más adelante. Como les decía, nosotros podemos tener algo tan sencillo como guardar información en un archivo de log, podemos guardar datos en una tabla, podemos incluso llegar a enviar notificaciones a los administradores de un sistema, podemos hacer algo un poco más complejo como enviar notificaciones por email, notificaciones push, avisar a diferentes personas a través de diferentes medios, mensajes de texto, guardar igualmente el log, también registrar una base de datos. Bueno, digamos que todo esto puede involucrar el manejo de las excepciones, porque tenemos que alertar en muchos casos a interesados de que ocurrió una excepción que tal vez merezca esta alerta. Todo depende del flujo o de la lógica de negocio con la que nosotros estemos construyendo una determinada aplicación. El siguiente concepto que vamos a explorar en este video es la jerarquía de las excepciones. Como bien sabemos, todos los objetos en Java, indirecta o directamente, extienden de la clase Object. La clase Object es el padre de absolutamente todos los objetos en Java. Ahora bien, de este objeto se desprenden, como ustedes ya sabrán, todos los objetos y todas las clases que hacen parte del JDK con el que nosotros programamos. En su mayoría se encuentran dentro del paquete JavaLang. Una de las clases que está relacionada con las excepciones, que extiende directamente de Object, es la clase Throwable. Esa clase es la clase padre de todas las clases de excepciones. Y esta clase Throwable tiene dos hijos muy característicos. Uno es Error
y el otro es la clase exception. Vamos a entrar a analizar estos dos. Throwable es una clase padre de todas las excepciones. Como ya lo dije antes, error es una clase que normalmente está relacionada a errores graves de el funcionamiento de Java, más no necesariamente de nuestra aplicación. Si ustedes leen el comentario que está aquí, básicamente eso es lo que dice. Esta clase refleja errores graves de Java, no necesariamente de nuestra aplicación. Esto no se puede ni cachear ni nada. Puede ser, por ejemplo, que hay un error muy grave en el servidor. Son muchas las posibilidades que nos entrega esta clase, pero son todos y cada uno de estos errores. Por ejemplo, un error relacionado con que se acabó la memoria, out memory error. Out memory error es un error relacionado con este tipo de errores, con error. Stack Overflow error, si no me equivoco, también es un error relacionado con la clase de error. Son errores a los que nosotros no les podemos hacer catch, a los que no podemos tener acceso, ni nada que se le parezca. Y después tenemos la clase exception. Exception es una clase de la cual extienden la gran mayoría de clases y tiene la particularidad que es la que nos permite hacer catch de las famosas checked exception, que es otro concepto que vamos a explorar después, y es de la clase que nosotros podemos heredar para crear nuestras propias excepciones, siempre y cuando sean excepciones cuyo catch sea obligatorio al momento de programar. Ahora vemos un ejemplo un poco más claro de esto. Entonces tenemos, repasando rápidamente, Throwable, el padre de todas las excepciones. Error, una clase que extiende de Throwable, pero que tiene la particularidad que representa errores graves que están fuera del control de nuestra aplicación. Son errores ya más relacionados a Java como tal o al servidor donde Java está ejecutándose. Y por último tenemos la clase exception, que también extiende de Throwable y es la que nos permite crear ya sea nuestras propias excepciones, la padre de todas las checked exception, y que tiene una hija que es la que vamos a explorar en la siguiente parte de este mismo video. Acabamos de ver la jerarquía de las excepciones de una forma muy general, pero estas excepciones, como son exception y error, que ya no lo vamos a ver más, particularmente exception tiene una hija y su hija es runtime exception. Esta runtime exception es la padre de todas las unchecked exception. Estas unchecked exception hacen referencia a un término que vamos a explicar a continuación. Sin embargo, antes de esto quiero mostrarles que la clase runtime exception es padre de un montón de excepciones. Por ejemplo, de null pointer exception, de illegal argument exception. Probablemente son clases que ustedes ya están familiarizados y han escuchado de ellas. Mientras que, por ejemplo, la clase exception es hija de es padre de file not found exception, como puede ser, bueno, esta extiende de IOexception, que es la que verdaderamente extiende de exception, pero al final sí termina siendo una hija de exception. Recordemos que en Java la herencia es todo lo que es mi papá, yo también lo soy. Si mi padre es hijo o extiende de exception, al yo extender de la clase de exception también estoy extendiendo indirectamente de la clase exception. ¿Listo? Entonces tenemos un montón de otras clases que hacen referencia a exception y también otras que hacen referencia a runtime exception. Ahora vamos a adentrarnos en un concepto que puede generarte varios problemas cuando estás aprendiendo todo este mundo, y es las unchecked y las checked exception. Si mal no recuerdo, de hecho hace parte de las preguntas para obtener la certificación global de Java. No sé, puede que esto haya cambiado, yo ya me certifiqué ya hace bastante tiempo, entonces todo depende, pero es muy probable que siga siendo parte de estas preguntas. Las checked exception son excepciones que nosotros necesitamos sí o sí atrapar en algún momento, es decir, en algún punto de nuestra aplicación debe existir un catch que haga uso de nuestra checked exception. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros, no sé, hagamos algo con file input stream, por ejemplo. Entonces aquí vamos a decir new file input stream, new file. Le voy a decir que punto, para que sea la misma carpeta. Entonces acá file va a ser una clase que voy a obtener de por aquí. Y si ustedes se fijan, aquí me está mostrando dos cosas. Una, tengo la opción de agregar un throws,
de file not found exception, o por otro lado tengo la opción de hacer un catch, ¿sí? Puedo yo hacer un catch de esto. Esto es específicamente el funcionamiento de una checked exception. Yo sí o sí me veo obligado a que en algún punto de mi aplicación exista un catch. Todos, tal vez si estás viendo este video, conoces que existen capas. Es decir, por ejemplo, puede haber una clase que llame a esta clase y necesite hacer uso de este método, del método main. Yo perfectamente puedo, como les mostré antes, hacer este throws. Pero quien llame a este método se va a ver obligado a hacer un catch o nuevamente hacer un throws. En algún punto de mi aplicación debe existir sí o sí un catch para esta clase, para esta excepción. Para las excepciones, checked. Entonces, repasando rápidamente, tenemos que las checked exception son excepciones que requieren ser atrapadas sí o sí al momento de nosotros estar codificando nuestra aplicación. Sea de esta forma, sea con Spring Framework, con un controller advice que se encargue de cachear las excepciones de acuerdo a la clase, que eso lo vamos a ver también más adelante. No importa cómo, pero en algún punto nuestras checked exception deben ser atrapadas por alguien. Sea en una aplicación que tiene 50.000 capas, en alguna capa debe existir un catch que lo que se va a encargar de hacer es atrapar esta excepción. Algo muy distinto a lo que ocurre con las unchecked exception. Las unchecked exception no es necesario atraparse. El ejemplo más claro de una unchecked exception es la famosa null pointer exception. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos la clase nombre, yo aquí le digo nombre.toString. Aquí ustedes van a ver un warning en donde Eclipse me va a decir que no debería hacer este código porque va a dar un null pointer exception. Sin embargo, si ustedes no están utilizando un IDE, sino que lo están haciendo a la antigüita en un bloc de notas o algo así por el estilo, no van a tener este tipo de warnings. Y si yo ejecuto esto, van a ver cómo me va a mostrar efectivamente un error de null pointer exception. Miren, aquí me dice exception in thread main Java null pointer exception y me dice la clase y demás. Aquí me dice que es en la línea 7 de la clase tal. ¿Listo? Si volvemos al ejemplo de antes de las checked exception, si yo no hago el correspondiente try catch, o si no atrapo la excepción o la lanzo, cuando digo la lanzo me refiero aquí a escribir un throws, no voy a poder ejecutar la aplicación, voy a tener un error de compilación. ¿Por qué? Porque el compilador de Java me va a forzar a que las checked exception sean sí o sí atrapadas al momento de programar. O sea, en algún punto yo tengo que definir que esta excepción se va a atrapar por alguien, ¿sí? O sea, yo podría dejarlo así. File not found exception, ejecutarlo. En teoría aquí no lo estoy atrapando, nadie lo está atrapando. Aquí quien realmente lo está atrapando es Java mismo, o sea, es decir, la JVM se encarga de hacer el catch de esta excepción e imprimir esto en consola. Pero en algún punto alguien tiene que atraparlo. Sea en tu código, sea Java, en algún punto una checked exception siempre va a ser atrapada, ¿sí? A diferencia de la runtime exception, que tú no tienes o no te ves obligado a definir ningún throws, a definir ningún catch, nada de estas cosas. Simplemente es cuestión de escribirla y listo. O sea, tú puedes simplemente una runtime exception. No es necesario que tú hagas el control de dicha excepción. Simplemente sucede y listo. ¿Esto qué implica? Implica que si nosotros vamos a crear una excepción que no necesita ser controlada por la aplicación, no sé, tú creas una excepción para algo que no necesitas que sea controlada de esta manera, entonces vas a extender de runtime exception. La mayoría de veces, que creo que es la práctica más común, porque es que las runtime exceptions son normalmente cosas relacionadas a errores en la escritura de nuestro código, algo que olvidamos validar, algo que no tuvimos en cuenta a la hora de escribir un código. Por ejemplo, si nosotros no validamos que un dato era posiblemente nulo y accedimos a él y no checamos que podía venir nulo, va a salir un null pointer exception, pero eso no es error de Java, es error de nosotros que estamos programando, ¿vale?
Entonces, este runtime exception en teoría deberíamos nunca extender de él, a no ser que sea un caso muy específico, pero por lo general nosotros vamos a extender de exception, porque estas son las excepciones que nosotros necesitamos controlar en nuestra aplicación. Por ejemplo, si tenemos una aplicación que valida que la fecha de una cédula sea vigente, entonces si tú haces una consulta a la base de datos y la base de datos te dice esta cédula ya no está vigente, tú tienes que controlar dicha excepción. ¿Cómo controlas o cómo obligas o cómo te cercioras que tu código haya controlado dicha excepción? Pues con un exception, extendiendo de exception para que sea una checked exception. En este primer video de este curso exploramos diferentes conceptos de qué son las excepciones, la jerarquía de las excepciones y hablamos de las unchecked y las checked exception. Si tienes dudas ya sabes que puedes dejarlas en los comentarios, para eso estamos específicamente, esa es la idea de generar estos cursos y este material que obviamente es 100% gratuito, que ustedes se puedan apoyar a través de los comentarios con nosotros y nosotros podamos responder lo mejor que podamos. Si se les ocurre alguna otra idea de cursos, de videos, los pueden también dejar en los comentarios. Muy importante que nos sigan en otras redes sociales para ir creciendo la comunidad y así nosotros poder seguir trayendo más contenido. Muchas gracias por ver este video hasta el final, los dejo y nos vemos en la siguiente parte de este curso.